Nuevamente les damos la bienvenida, amigos. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Esto nos motiva mucho a seguir sirviéndoles. Título de la lección 5. Solo la Biblia, sola Escritura. Nuestro texto inicial se encuentra en Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Parte número 1. Introducción. El postulado protestante de la sola Escritura, solo la Biblia, elevó a las Escrituras sagradas como criterio único y fuente concluyente para toda teología cristiana, en contraste con la teología católico-romana que enfatiza las Escrituras y la tradición. La fe cristiana protestante enfatizaba la palabra clave sola, es decir, solo las Escrituras son la autoridad final cuando se trata de asuntos de conciencia, fe y doctrina. Fue la Biblia lo que dio fuerza y autoridad decisivas a la Reforma protestante y su revuelta contra Roma y los errores que había estado enseñando durante muchos siglos. Confrontados con una interpretación alegórica de la Escritura donde se inferían muchos significados diferentes del texto bíblico, cada uno le daba el significado que le pegaba en gana. En cambio, los reformadores protestantes enfatizaron la importancia de una interpretación gramatical histórica de la Biblia, que considera seriamente la gramática y el significado literal del texto bíblico. Ahora consideraremos el principio de la sola Escritura con mayor detalle. Veremos que implica algunos principios fundamentales indispensables para una interpretación adecuada de la palabra de Dios. Parte número 2. La Biblia como norma imperante. Desde el mismo comienzo, los adventistas del séptimo día se consideran el pueblo del libro, no sólo porque cargaban su Biblia en la mano cuando iban a la iglesia, sino porque creen en la Biblia y solo la Biblia. Para afirmar el principio bíblico de sola Escritura, solo la Biblia, reconocemos la autoridad única de la Biblia. Solo la Escritura es la norma imperante, la norma suprema para nuestra teología y la máxima autoridad para la vida y la doctrina. Otras fuentes, como la experiencia religiosa, la razón humana o la tradición, están subordinadas a la Biblia. De hecho, el principio de sola Escritura tenía la intención de salvaguardar la autoridad de las Escrituras de la dependencia de la Iglesia y su interpretación, y descartaba la posibilidad de que la norma para su interpretación fuera ajena a la Biblia. Increíble error separar la doctrina de la voluntad divina expresa en la Biblia. En 1 de Corintios capítulo 4 versos 1 al 6, especialmente el versículo 6, es crucial para nuestra fe lo que Pablo dice que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. ¿Por qué aspecto? ¿Será acaso que al hombre pecador le gusta especular y tergiversar las palabras para darle la interpretación que le conviene para su propio provecho y beneficio, o para buscar una tendencia en la que la gente se mantenga ignorante y ajena a la palabra de Dios? ¿Será esta la razón? No debemos ir más allá de lo que está escrito. No quiere decir que excluimos las perspectivas de otros campos de estudio, como la arqueología bíblica o la historia.
Otros campos pueden arrojar luz sobre algunos aspectos bíblicos y el trasfondo de los pasajes de las Escrituras, y por lo tanto pueden ayudarnos a entender mejor el texto bíblico. Tampoco excluye la ayuda de otros recursos en la tarea de interpretación, como los léxicos, los diccionarios, las concordancias y otros libros y comentarios. Sin embargo, en la correcta interpretación de la Biblia, el texto de las Escrituras tiene prioridad sobre todos los demás aspectos, sobre las ciencias y otras ayudas secundarias. Otras perspectivas deben evaluarse cuidadosamente desde el punto de vista de la Escritura en su conjunto, y no a la inversa, tratar de evaluar la Biblia a la luz de la razón o las evidencias humanas tan equivocadas en este último tiempo. Lo que afirmamos positivamente cuando practicamos los principios de la sola Escritura es que si surge un conflicto en la interpretación de nuestra fe, entonces la Biblia sola posee la autoridad que trasciende y juzga cualquier otra fuente o tradición eclesiástica. Tengámoslo bien en claro, queridos amigos, no importa a qué iglesia pertenezcamos. No debemos ir más allá o en contra de lo que está escrito en la Biblia. El verdadero cristianismo y la convincente predicación del Evangelio dependen de un compromiso firme con la autoridad de las Escrituras. Solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra, como dejó escrito Martín Lutero. ¿Cómo fundamentan estos versículos que acabamos de ver de Hechos 17, 10 y 11 lo que estamos hablando aquí en cuanto a la primacía de la Escritura? Aquí habla de los bereanos. Este pueblo eran dóciles para recibir el mensaje de Pablo, además de que diariamente lo comprobaban si lo que les estaba diciendo Pablo estaba correcto. ¡Qué gran lección! No importa quién sea nuestro máximo líder, debemos de corroborarlo con la palabra de Dios. Y si no dice así, es que a él no le ha amanecido y necesita urgentemente de la palabra viva de Dios, la Biblia. Parte número 3. La unidad de la Escritura. La Biblia misma afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16, y que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro capítulo 1 versos 20 y 21. Como Dios es el autor de la Biblia, podemos asegurar que existe una unidad y armonía fundamentales entre las diversas partes de las Escrituras con respecto a los temas claves que enseña. En Tito 1:9 y 2 de Timoteo 1:13, ¿por qué es importante la unidad de la Biblia para nuestra fe? Únicamente sobre la base de su unidad, que proviene de su inspiración divina, las Escrituras pueden funcionar como su propio intérprete. Si las Escrituras no tuvieran esa unidad general en todas sus enseñanzas, no podríamos encontrar armonía doctrinal sobre un tema determinado. Sin la unidad de la Biblia, la Iglesia no tendría medios para distinguir la verdad del error y repudiar la herejía. No tendría base para aplicar medidas disciplinarias ni para corregir desviaciones de la verdad de Dios. Las Escrituras perderían su poder convincente y libertador. Sin embargo, Jesús y los escritores bíblicos dan por sentada la unidad de las Escrituras, que se basa en su origen divino. Podemos ver esto en su práctica común de citar varios libros del Antiguo Testamento como de igual peso y armonía,
como lo podemos ver en Romanos 3, versos 10 al 18, donde Pablo utiliza referencias bíblicas de Eclesiastés, Salmos e Isaías. Los escritores de la Biblia consideraban las Escrituras como un todo inseparable, un bloque inseparable y coherente en el que se desarrollan los temas principales. No hay discordia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Nunca van a rivalizar. El Nuevo Testamento no contiene un nuevo evangelio ni tampoco una nueva religión. Por favor, no dejemos que nos engañen. El Antiguo Testamento se desdobla, se amplía en el Nuevo Testamento, y este Nuevo Testamento se basa también en el Antiguo Testamento. Como tales, los dos testamentos tienen una relación recíproca e indestructible en la que se iluminan mutuamente. La unidad de las Escrituras también implica que todas las Escrituras deben tomarse en consideración cuando estudiamos un tema bíblico, en lugar de construir nuestra enseñanza solo en declaraciones aisladas o en las que oímos hablar a otros que podrían estar equivocados. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con versículos o ideas que parecen contradictorios en la Biblia? ¿Cómo trabajamos para resolverlos? Recordemos, la palabra de Dios es divina y nunca nos va a engañar, y si parece contradictorio es por el enfoque que le da la mente humana caída y pecadora. Por lo pronto, recordemos lo que hemos visto hasta aquí para evitar emitir un juicio equivocado acerca de algo que no entendemos claramente o nos parece contradictorio. Viene más y más luz a los que somos sinceros estudiosos de la Biblia. Parte número 4. La claridad de la Biblia. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y tomando un ejemplo como lo usa Jesús, menciona las Escrituras con lenguaje tan claro en todo lo que enseña y que la pueden entender tanto niños como adultos, especialmente en sus enseñanzas más básicas. Al mismo tiempo, infinitas oportunidades se abren para nuevos y profundos conocimientos para el estudioso dispuesto. Por eso no deberíamos de necesitar de expertos para entender las Escrituras. Al contrario, cada creyente puede aprender las enseñanzas básicas y lo más necesario para su salvación por él mismo. Están abiertas a todos y no es privilegio de unos pocos elegidos o de algunos iluminados. Dios nos anima a leerla por nosotros mismos. La armonía y la unidad de los escritos nos lleva a confiar en que la Biblia significa exactamente lo que dice, literal, o que si utiliza símbolos, los aclarará más adelante con la misma escritura al estudiarla más a fondo, pidiendo siempre la ayuda de la divinidad. La Biblia explica sus propios símbolos. Sus significados no son algo que solo personas muy inteligentes o expertos bíblicos puedan entender. La Biblia es clara porque usa un lenguaje claro para mostrar toda la verdad. Los escritores de la Biblia no intentaron dar un significado privado o divagar en el mensaje. Por supuesto, algunos misterios se reserva Dios para su mejor momento, y hoy quizás no lo entendemos completamente. Debemos recordar que estamos leyendo la palabra de Dios y somos nosotros humanos con una mente caída. Aún así, las Escrituras son claras sobre asuntos esenciales de lo que necesitamos saber acerca de nuestra salvación. Quizás en algún momento no entendiste algunos versículos en la Biblia. Luego los entendiste mejor porque Dios mismo asiste a quien con corazón sincero anhela la verdad para vivirla en su vida.
Esta es su promesa, reclámala con humildad, por seguro te ayudará como lo hizo conmigo. Parte número 5. La Escritura interpreta a la Escritura. La Biblia explica la Biblia, porque hay unidad teológica entre todos sus libros. Es la clave para explicar las enseñanzas que contiene. Una parte de la Biblia puede explicar otra. En Lucas capítulo 24, versos 27, 44 y 45, vemos a Jesús utilizando la Biblia para explicar quién es Él, y de la misma manera podemos acercarnos nosotros para entender todas las verdades. Cuando dejamos que la Biblia se explique, no usaremos versículos para probar nuestro propio criterio o ideas. Pensaremos cuidadosamente lo que dice el versículo y por qué razón lo dice. También veremos el contexto, los versículos antes y después del versículo que estamos estudiando, y de allí iremos al tema principal del libro que estamos analizando, y después a toda la Biblia, donde encontraremos el significado general que tiene la Biblia, la salvación de Dios de la raza humana a través de Jesucristo, y todo se sujeta a esto. Además, recordemos lo que dice Pablo: todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos. Romanos 15:4. Pablo nos urge así a estudiar todo lo que la Biblia dice sobre un tema. Al comparar el verso con otro verso, veremos a los diferentes libros de la Biblia como parte de un libro mayor y cómo las diferentes partes se conectan entre sí, conservando en mente lo más importante de la Biblia, el plan de Dios para esta tierra desde antes de la entrada del pecado, la guerra entre el bien y el mal y su obra para rescatar a los humanos. Cuando sea posible, estudiemos con una concordancia bíblica del idioma original, o por lo menos encuentre una copia de la Biblia que sea lo más fiel al significado del hebreo y el griego. No necesitamos saber griego ni hebreo para entender la Biblia, pero saber el sentido de los idiomas de la Biblia podemos entender mucho mejor. Es lo que se les requiere a los predicadores profesionales. Lo más importante cuando estudiamos es un corazón sin orgullo, ya sea que seamos laicos o seamos dirigentes profesionales. Debemos rendir todo nuestro corazón a Dios y pedirle que nos aclare la Biblia. Haciendo esto, no seremos engañados y tendremos el éxito que promete la bendita palabra de Dios. El estudio fiel y en oración de la palabra con una actitud de humildad y sumisión seguramente dará grandes frutos en nuestra vida y en los demás. Piensa en una doctrina, por ejemplo, en el estado de los muertos. Hay muchos textos como los que se muestran aquí. Por eso, enfocarse y sacar conclusiones de un solo pasaje, el primero, podría conducir a un error si se ignoran los otros pasajes. Recordemos que toda la Biblia concuerda y guarda unidad, nunca se contradice, es la palabra de Dios asegurada a nosotros. Por eso es muy importante reunir y leer todo lo que la Biblia dice sobre un tema para entender mejor lo que está enseñando. No lo olvidemos, amigos. Parte número 6. Sola Escritura y Elena de White. En Isaías 8:20 es muy importante remitirse a la ley y al testimonio bíblicos como norma suprema para nuestra enseñanza, fe y doctrina. En opinión de la señora White, sus escritos eran una pequeña luz. Dios usó esta pequeña luz para guiar a los cristianos hacia la luz más grande, que es, por supuesto, la palabra de Dios. Esta es la verdadera luz y la norma suprema.
Los escritos de Elena de White no son un atajo para nuestra comprensión de la Biblia. Tenemos que estudiar por nosotros mismos, por supuesto. Y además agregó en un escrito a alguien que estaba confundido: sus escritos no reemplazan la Biblia. No conoces bien la Biblia como pensabas. Si hubieras estudiado la Biblia con el deseo de alcanzar la norma bíblica para vivirla, para tener la perfección cristiana, entonces no hubieras necesitado mis mensajes en los testimonios escritos. Descuidaste el conocimiento de las Escrituras, por lo que Dios ha intentado alcanzarte por medio de los mensajes sencillos y directos de los testimonios. Él quería tocar tu corazón. Los escritos de Elena de White nos llegan del mismo Dios que nos dio la Biblia, pero sus escritos tienen una función diferente al de la Biblia. Dios nos los dio por una razón diferente. Son muchas veces para aclarar temas que quizás nosotros no alcanzamos a comprender porque los consideramos complejos. Entonces, recuerde, sus escritos no son una parte nueva de la Biblia, ni jamás serán incluidos en la Biblia. La Biblia tiene la última palabra sobre sus escritos. Por cierto que muchos que niegan la labor que ella hizo en su vida, la mayoría de veces ni siquiera han leído sus escritos, ignoran de qué hablan, porque si ellos lo hubieran leído, sabrían a qué se referían e incluso les hubieran ayudado en el desvarío en el que ahora están viviendo. Piensa en el increíble regalo que se nos ha dado a través del ministerio de Elena de White. Lo apreciaremos mejor y es necesario repetirlo al leerlos sin prejuicios para llegar a la misma conclusión que ella. ¿Cuál es? Que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y revelada por Él mismo, y que es además la norma suprema e infalible para todo asunto de conciencia, fe, doctrina y prácticas, y sobre ella no hay ninguna autoridad humana. Parte número 7. Conclusión y preguntas finales. De ser posible, lea el capítulo sobre interpretación bíblica del Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día, las partes sobre analogía de las Escrituras. Las Escrituras son su propio intérprete. La coherencia de las Escrituras y la claridad de las Escrituras, páginas 75 a las 77. Lea además en el libro La Educación, el capítulo 20, La Enseñanza y el Estudio de la Biblia, páginas 185 a las 192, y además el libro Mensajes Selectos, tomo 3, el capítulo La Primacía de la Palabra, de las páginas 31 a la 35. Debe enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espíritu del que quiere de veras aprender. Debemos escudriñar sus páginas, no en busca de pruebas que apoyen nuestras pobres opiniones, sino para saber lo que Dios dice y obedecer su bendita voluntad para nosotros. El mismo Espíritu que dio su palabra puede darnos un verdadero conocimiento de la Biblia y nos pide vivir de acuerdo con la verdad que ahora sabemos, aplicarla en nuestra vida y compartirla a otros. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios nos manda. El estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación. Con el mismo afán y la misma persistencia con la que un minero excava la tierra en busca del tesoro, deberíamos buscar nosotros mismos el tesoro en la palabra bendita de Dios. Hagan de la Biblia su comida y su bebida, y llegará a ser parte de su carácter, de su vida, y entonces sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Y dijo la señora de White:
exalto la preciosa palabra delante de todos ustedes. No solo repitan lo que yo he dicho, descubran por favor por ustedes mismos lo que Dios ha dicho, vayan a su palabra escrita y entonces hagan lo que Él ordena. Y tenemos por último las preguntas para dialogar y pensar. Número 1. ¿Qué creencias erróneas tienen algunos porque solo analizaron algunos textos selectos en vez de estudiar todo lo que dice la Biblia sobre un tema? Alguien dijo, un texto fuera de contexto es un pretexto. Número 2. En Mateo capítulo 11, verso 11, Jesús dijo de Juan el Bautista, de cierto os digo que de entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Jesús señala a un profeta que no tiene escritos en la Biblia y aún así dice cosas grandes de él. ¿Qué debería decirnos esto sobre por qué un verdadero profeta no tiene que tener un libro en la Biblia y aún así ser un verdadero profeta? ¿Qué mensaje podemos sacar de este hecho? Número 3. No estamos solos al afirmar que la Biblia es nuestra autoridad final, pero ¿cómo explicamos con mucho tacto las doctrinas que otros cristianos dicen que son contradictorias en la Biblia? Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más a nuestro Dios para ansiar de veras, anhelar el conocimiento de la Biblia. Cuando anheles así el conocimiento de la bendita palabra de Dios, entonces lo vas a recibir. Que Dios te bendiga a tomar las mejores decisiones. Todos te damos las gracias a ti, Jesús nuestro Señor. Todos queremos cantarte por tu gran amor que nos salvó, Dios, la vida nueva que nos diste. Queremos en ti gastar, seguirte por doquiera que vas, ser como tú, Jesús. Gracias te damos, Señor, por nuestra creación. Gracias te damos, Señor, por nuestra redención. Somos tuyos, nos desees por creación, por redención. Buscamos la protección de tu poder, nos puede defender del enemigo cruel. Sálvanos y hazte valer. Tú eres todo poder, soberano es nuestro Dios. Es por saber que nada te pudo detener para alcanzar a un pecador como soy yo, que te adoro en mi corazón lleno de felicidad, se rinde ante tu majestad. Gozo tu nombre quiero gritar, eres mi Dios Jesús.
gracias te damos, Señor.